Hola a todos, aquí otra vez haciendo uno de estos breves videos que tienen como objetivo repasar y sintetizar de una manera multimedia, como dijimos antes, aunque con recursos un poco escasos, ya que son videos muy caseros, algunas de las enseñanzas principales que intentamos transmitir en el curso. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la unidad correspondiente a la constitución septenaria del ser humano, pero antes de entrar en los detalles sobre los cuales me voy a explayar, quisiera aclararles que en diferentes tradiciones a lo largo de la historia y mismo en diferentes autores pertenecientes a otras corrientes actualmente, los componentes del ser humano no se clasifican en 7, sino en otra cantidad. Es decir, que para la teosofía, según nos enseña Madame Blavatsky, el ser humano, además del cuerpo físico, cuya existencia nos resulta evidente, existen otros 7 componentes. Perdón, otros 6 componentes que con el cuerpo físico hacen 7. Sin embargo, en la India, en Grecia, en Egipto, en otras culturas, los otros 6 componentes, aparte del físico, se clasificaban en 4, en 5, en 6. Todas estas clasificaciones son válidas, no es que haya una que sea mejor o más verdadera que otra, sino que en función de cuál sea la utilidad que uno quiera darle, uno va a poder utilizar una u otra clasificación. La clasificación septenaria, también llamada esotérica, no es que las otras no sean esotéricas, pero bueno, así se las suele llamar, permite vincular a cada uno de los principios componentes del hombre con otros elementos de la naturaleza de una manera más directa. Por ejemplo, cada principio tiene relación con un planeta, con un plano cósmico, con una parte del cuerpo. Y estas relaciones pueden establecerse con mayor facilidad y son más claras utilizando la constitución septenaria del hombre. Por otro lado, también esta constitución nos ayuda a comprender, a mi criterio un poco mejor que las otras, por qué los seres humanos tenemos tantas dificultades para vivir la vida espiritual en este momento, y sobre eso vamos a explayarnos en un ratito. Pasemos entonces a considerar los autores principales en los cuales nos hemos basado para la confección de las clases y de este video. Ustedes van a encontrar que hay una extensa bibliografía, obviamente no podemos leer todo de golpe. Hay autores de diferentes escuelas, pero aún mismo dentro de la Sociedad Teosófica van a encontrar bibliografía de Madame Blavatsky, de Purucker, de Barborka y otros autores que más o menos siguen una misma línea. Y hay otros autores mismo dentro de la Sociedad Teosófica que presentan el tema de la Constitución septenaria siempre, pero con algunos matices que se diferencian de los autores más antiguos. Nosotros, como veremos ahora, nos hemos concentrado en algunos de ellos y es en función de estos textos en los cuales hemos armado el curso y este presente video. Uno de los textos fundamentales para estudio de la constitución septenaria del ser humano es el libro La clave de la teosofía, escrito por Madame Blavatsky, que hemos utilizado ya anteriormente como una de las referencias más importantes para muchos de los temas de este curso. Pero en el caso de la constitución septenaria adquiere una relevancia especial. Otro de los textos que hemos tenido y cuya lectura recomendamos es el Plan Divino de Geoffrey Barborka, autor también perteneciente a la Sociedad Teosófica, que vamos a utilizar o cuya lectura vamos a recomendar tanto en esta unidad como en la unidad de karma, que es la que sigue a continuación. Y finalmente, siempre terminamos en la obra magna de Madame Blavatsky, La doctrina secreta, que hace referencia a los diferentes aspectos del ser humano o principios en varios de los volúmenes de su obra,
no lo vamos a recomendar su lectura en forma directa, pero no queremos dejar de mencionar que la mayor parte de las ideas que estamos reflejando en este curso provienen de esta fuente. Vamos a comenzar la exposición concentrándonos en el concepto de mónada. Ya habíamos visto en las clases de cosmogénesis que la mónada es el aspecto más espiritual que tiene el ser humano. Y que, a pesar de que su nombre, mónada, viene del griego monas, que significa uno, es necesario que este principio sea dual. Porque también, como vimos antes en la unidad de cosmogénesis, todo elemento manifestado tiene por lo menos que estar compuesto por espíritu y por materia. Y que esta materia no necesariamente es la materia física densa a la que estamos acostumbrados, que es aquella que compone nuestro cuerpo físico y que nos rodea, sino que hay diferentes tipos de materia y que la primera manifestación universal está compuesta entonces por conciencia, que en el caso de su manifestación a través del ser humano se llama Atma, y por Buddhi, que es el nivel de materia más sutil que, a modo de velo o de película, podríamos decirlo de una manera gráfica, aunque sepamos que cuando hablamos de ideas abstractas todo lo gráfico puede inducirnos a error, ya que gráfico nos remite a una forma y las formas de la materia sutil no son las mismas que las de la materia densa. Pero bueno, con esta salvedad podemos decir que Buddhi es la materia más sutil posible que puede permitir la existencia de un rayo de esa conciencia universal o alma universal en el ser humano y le dota de cierto nivel de individualidad. Para aquellos que luego profundicen con la lectura del material del curso, pero sobre todo de otros textos, verán que esta mónada, si bien se habla de una mónada individual para cada ser humano, es al mismo tiempo parte indivisible de la mónada universal, y no hay una diferencia tajante, nítida o clara entre la mónada de una persona y la mónada de otra persona. Podríamos decir, utilizando un ejemplo un poco más moderno, que las mónadas humanas son a la manera de un coral. Ustedes saben que el coral es un animal marino, que parece un vegetal, pero que es un animal, y que viven en formas de arrecifes, y que no es posible determinar dónde empieza un coral y dónde termina el otro, porque están todos pegados entre sí y forman un continuo. No hay solución de continuidad entre ellos. Creo que este es un buen ejemplo para pensar a las mónadas en su conjunto, que forman parte de una misma entidad. Sin embargo, mantiene cada una de ellas ciertos rasgos distintivos. Y esos rasgos distintivos se dan por la diferente trayectoria o experiencia que cada una de las mónadas ha hecho a lo largo de la evolución humana a través de los enormes ciclos, digo enormes en cantidad y en duración, de encarnaciones y experiencias por las que han pasado estas mónadas. Por ejemplo, estas mónadas han pasado por los diferentes reinos, el mineral, el vegetal, el animal, el humano ahora, y cada una de ellas ha pasado por experiencias diferentes que la van a dotar de cierta característica particular a cada una de ellas. Por otra parte, también se denomina a la mónada alma hilo o sutratma. Sutra significa hilo en sánscrito y atma podríamos traducirlo por alma. Vemos acá en el gráfico entonces, este gráfico está tomado de Barborca, del texto del Plan Divino, vemos cómo el alma o la mónada, que es el círculo superior blanco, proyecta un hilo y sobre ese hilo se engarzan a modo de cuentas de un collar los diferentes circulitos oscuros que corresponden a las diferentes encarnaciones por las cuales el ser humano va pasando. Pero aquello que permanece constante a lo largo de todo el ciclo de la vida es la mónada,
y en ella, por lo tanto, se sintetizan todas las experiencias por las cuales esta mónada ha ido pasando. Es como el reservorio o la memoria de todo aquella experiencia por la cual hemos pasado. De modo que nada se pierde, todo se conserva y la mónada es el receptáculo o la memoria en la cual queda todo grabado o condensado. Fuimos viendo en la clase anterior que la constitución del hombre planteaba 7 principios, ¿no? Por eso se lo llama constitución septenaria. Vemos en esta imagen entonces a los 3 principios superiores que pueden representarse de diferentes maneras. Una manera es a modo de una lista, empezando por Atma, que es la pura conciencia, o el rayo, también se lo llama, de la unidad primordial, Buddhi y luego Manas. Estos 2 otros aspectos son ya aspectos materiales a través de los cuales el rayo átmico se manifiesta. Una manera de expresarlo es a través de un triángulo y cada principio representado por el vértice del mismo. Otra manera es colocando los nombres de los principios en los lados de este triángulo. Cada representación tiene su ventaja. En este caso, representando los principios por los lados, nos permite establecer un poco mejor la relación con los otros 4 principios, como vamos a ver ahora. A estos 3 principios los llama Madame Blavatsky en la clave de la teosofía individualidad. ¿Por qué? Porque a lo largo del ciclo humano, la mónada dual o atmabúdica se completa con el principio mental o manas, permitiendo a la mónada original establecer un contacto más estrecho con los mundos de la materia inferiores. Sin este principio manásico, también llamado principio humano o principio medio, no existe un puente que permita a la mónada acceder a las experiencias por las cuales pasa el cuaternario inferior, por lo tanto la evolución es mucho más lenta. Completado el ser humano con este principio, entonces este puente se establece y el enriquecimiento de la mónada es mucho más rápido. ¿Pero por qué se llama a los 3 individualidad? Bueno, pues porque a lo largo del ciclo de evolución humano, préstese atención a este énfasis que pongo en la palabra humano, estos 3 principios son los que se mantienen constantes. Por lo tanto, se habla de una mónada trina. O sea, como que mana se incorpora a la mónada y estos 3 principios se mantienen constantes a lo largo de toda la evolución humana. Es decir, que desde la aparición de manas en esta etapa, el mineral, el vegetal, el animal no lo tenían. Cuando aparece este principio y el ser humano se constituye como tal, la mónada se hace trina y estos son los 3 principios que se mantienen constantes de una encarnación a la otra. Terminada la etapa humana, la cosa es diferente, pero ese tema no lo vamos a tocar en este curso introductorio. Luego tenemos esta representación ya de la tríada superior o individualidad y su cuaternario, también llamado inferior o personalidad. Los que quieran saber por qué se lo llama personalidad, les invito a recurrir a la clave de la teosofía. Acá nos vamos a limitar a comentar que estos 4 principios cambian entre una encarnación y otra, es decir, que desaparecen con la muerte de la persona y vuelve a formarse otro, así como el cuerpo físico, es evidente, se descompone para crearse luego otro con el nuevo nacimiento. Bueno, lo mismo ocurre con los otros 3 principios, ¿no? Con Kama, Prana y Linga Sharira. Acá están los nombres en sánscrito, podemos repasarlos. Kama se relaciona con el principio de deseos, pasiones y emociones. Prana con la vitalidad. Linga Sharira con lo que ahora se denomina doble etérico, que Madame Blavatsky llamaba cuerpo astral.
Ojo que otros autores llaman cuerpo astral al Kama. Y luego finalmente el Stula Sharira, que es el cuerpo denso o cuerpo físico. Estos 4 principios son lo que se denomina la personalidad. También en este caso, en vez de los vértices, podemos colocar los nombres en los lados. Y acá tenemos la ventaja, que me refería antes, de que se establece la relación entre Kama y Manas. Y es a ese nivel donde se habla del puente que une a ambos elementos, Manas y Kama, que son 2 principios muy estrechamente unidos y que son característicos del ser humano. La presencia de la mente modifica al principio emocional o de deseos, por lo cual esto es completamente diferente en el ser humano que en los animales. Los animales tienen, obviamente, la presencia de un órgano emocional, eso es claro, pero la presencia de la mente, la inteligencia, le da a estos deseos características muy distintivas. Esta es la forma en que se presenta la constitución del hombre en la bibliografía de Blavatsky. Estos gráficos no están en la clave de la teosofía, sino que los hemos armado en función de esto, pero es una manera bastante típica de presentarlos, no es algo original del curso. En el plan divino de Bar-Borca encontramos otra forma de representarlos, que es como incluir todos los principios en un mismo círculo, dentro de un círculo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Parecía que no fuera ninguna, porque el otro nos permite ordenarlo en superior, inferior, en fin, poner en relación Kama con Manas, pero eso de alguna manera nos puede inducir al error de confundir la representación de los principios con lo que los principios son. No es que tenemos Atma arriba de la cabeza y en los pies el cuerpo físico y en el medio, en el corazón, Manas, no. Eso de representación no es la cosa. Entonces Bar-Borca nos invita a pensarlo así, ¿no? Como los principios desparramados y en contacto, los 7 entre sí, como también otro autor nos invita a considerar a los principios como diferentes líquidos de diferentes densidades, metidos en una botella y esa botella agitada, de modo que todo el material, como si fuera agua, aceite y otras sustancias, se mezclaran entre sí, guardando cierta característica particular cada una de ellas. Por lo tanto, cada una de estas representaciones o diagramas nos debe ayudar para entender la constitución del hombre, pero no debemos nunca caer en el error de creer que la representación es la constitución septenaria. Esto es una de las claves para no tener comprensiones equivocadas. Los esquemas suelen ser útiles para entender algo, pero para entenderlo verdaderamente el esquema debe ser luego desechado. Parece esto paradójico, pero en mi experiencia ha sido siempre así. Vamos a considerar entonces ahora la relación fundamental entre los 2 principios característicos del ser humano. Bueno, recurro, curiosamente, una vez más a un gráfico, y en este gráfico vamos a detenernos primero en el aspecto de Manas. Vemos que Manas se puede dividir o considerar como compuesto por 2 aspectos. Es el único principio que se lo considera dual. Tenemos un aspecto superior y un aspecto inferior. El aspecto inferior es la mente o la inteligencia con la que estamos más familiarizados y la que utilizamos para la mayor parte de nuestras actividades diarias, y eso se lo llama la mente concreta. Es la mente que nos permite clasificar, ordenar, decidir, analizar. Es la mente con la que nos manejamos en general en la mayor parte de las situaciones de nuestra vida. Por otro lado, existe la mente abstracta, que también la utilizamos, no tanto como la concreta, pero justamente es la que nos permite tener
una comprensión superior de la realidad. A su vez, la mente abstracta no es única, sino que tiene diferentes niveles. Hay un nivel básico de abstracción que casi diríamos que no se diferencia de la mente concreta, pero es la que nos permite, por ejemplo, abstraer ideas y ver, por ejemplo, diferentes especies de árboles y muy diferentes uno de otro, sin embargo lo reconocemos como árbol, ya que la idea de árbol es una abstracción de los diferentes árboles individuales, y todas las plantas, ¿no? y flores y demás las reconocemos como vegetales, digamos, porque vegetal es un concepto de alguna manera abstracto. Sin embargo, existen niveles de abstracción mucho mayores que estos, que están relacionados siempre con ideas concretas a la larga, que son justamente las abstracciones filosóficas, las abstracciones metafísicas, el tratar de entender estos conceptos que tanto nos cuestan, ¿no? De la unidad de la vida, de valores, sin ir algo tan abstracto, de valores como el amor, sentimientos universales, que nos cuesta mantenerlos en ese nivel y en general tendemos a relacionarlos siempre con sus aspectos manifestados, porque toda idea abstracta y universal tiene una correlación con lo manifestado. Entonces relacionamos el amor universal como valor abstracto con el afecto que podemos tener con una persona en particular o con un objeto. Estos dos aspectos, el concreto y el abstracto, forman parte de este principio manásico o mental. Dijimos entonces superior e inferior. En la literatura de la antigua Grecia, muchos de ustedes habrán leído o habrán escuchado nombrar al filósofo Platón del siglo III a.C., representaba la mente como un carro de carreras antiguo, que llevaba dos caballos, un cochero y dos caballos. Un caballo blanco y un caballo negro. El caballo negro era la mente inferior, que tendía siempre hacia la tierra, porque era un carro que volaba, y el caballo blanco era la mente superior, que tendía hacia el cielo, hacia lo espiritual. Y el cochero era la conciencia manifestada en el ser humano como manas, que es el que trataba de mantener el equilibrio entre los dos caballos, y que cuando se dejaba llevar por el caballo negro, el alma era precipitada hacia la tierra, y cuando trataba de dominarlo y lo lograba para dar preponderancia al caballo blanco, se remontaba a las alturas del espíritu. Y bueno, esto es lo que queremos representar con este gráfico de alguna manera, y cómo la mente inferior siempre está al servicio de Kama o del deseo, que lo pusimos acá en rojo, el color del deseo y de la pasión. Y si ustedes analizan la vida cotidiana, creo que podrán confirmar que la mayor parte de las acciones que llevamos a cabo, casi todas las cosas que hacemos a lo largo del día, son motivadas por un deseo que nos pone un objetivo, y nuestra inteligencia se pone al servicio de ese objetivo, que es caprichoso, que es emocional, que no tiene una lógica. Entonces nosotros queremos algo, por ejemplo, comprarnos algo, y entonces se activa la inteligencia para poder conseguir los recursos para comprarnos aquello que queremos comprarnos. Pero ¿por qué queremos comprarnos eso? En general, esa motivación es puramente emocional. A veces es un medio para conseguir otra cosa, pero a la larga todo termina en un yo quiero tal cosa. Y eso también ocurre cuando uno establece relaciones familiares. Por ejemplo, uno se casa y no hay un por qué casarse, ¿no? Uno quiere casarse y entonces con la inteligencia trata de arbitrar los medios para lograr eso. O uno quiere recibirse de médico, de abogado, porque es un gusto, una vocación o como queramos llamarlo, y nuestra inteligencia se pone al servicio de la consecución de ese objetivo. No todo deseo es malo, pero los deseos no son racionales y en general están vinculados con la satisfacción de un yo. Yo quiero. Por lo tanto, son egoístas y muchas veces para conseguir este objeto que deseamos, sacrificamos obviamente
el bienestar de los demás, porque los deseos, por definición, son egoístas. Uno podría decir que hay emociones que no lo son. En general, estas emociones con las que estamos vinculados, aún el amor, por ejemplo, por un hijo, por una pareja, tiene una raíz egoísta, porque en la mayor parte de los casos tenemos cierto sentido de posesividad sobre la otra persona. Yo quiero a mi hijo, pero no de cualquier manera, ¿no? Yo lo veo como una prolongación de mí, como un objeto más en general. Son pocas las veces en las cuales el amor es totalmente desinteresado, porque cuando el amor es totalmente desinteresado, ya uno no quiere a su hijo porque es su hijo, sino que lo quiere y tiene el amor hacia él como a todo ser viviente en la naturaleza. Y no que porque sea mi hijo lo quiero más que porque no lo sea, porque cuando es así, el amor está tenido de estos aspectos egoístas que no necesariamente son malos, pero que no debemos dejar de reconocer que están centrados en el yo y en el vínculo que uno tiene, que yo tengo, con ese elemento que es el objeto de mi amor. Por otro lado, ya para ir terminando, está el mana superior, que es el que se vincula con Buddhi, que es el aspecto espiritual al que nosotros tenemos que abrirnos, porque los aspectos espirituales no son activos en el sentido de generar una acción para atraernos, sino que nosotros tenemos que trepar a las alturas espirituales. Por lo tanto, el esfuerzo es importante, ya que tenemos que vencer a la naturaleza pasional con la que estamos en general en contacto y con la que estamos en general familiarizados, aquietarla para poder abrirnos a la luz del espíritu y que ese espíritu de alguna manera descienda sobre nosotros. Es una palabra un poco, una frase un poco ya trillada, pero creo que representa bastante bien el proceso espiritual. Uno tiene que abrirse para que esta luz del espíritu lo ilumine. Y para eso lo que uno tiene que hacer es aquietar esta naturaleza inferior para permitir el ingreso de la naturaleza superior. Y este es el principal desafío en la evolución humana y es el desafío más duro, porque los apegos que tenemos nosotros son fuertes y estos apegos y esta mente inferior nos ha sido muy útil, ya que nos ha permitido desarrollarnos como seres humanos hasta esta etapa. Pero como decía Jesús en uno de los evangelios, uno cuando es niño juega con cosas de niños, y eso es importante, agrego yo, porque le permite llegar a la etapa adulta. Pero una vez llegado a la etapa adulta, uno debe dejar las cosas de niños, no porque sean malas, sino porque ya han cumplido su función, y dedicarse a las cosas de los adultos. Y creo que ese es el punto en que aquellos que estamos intentando transitar el sendero del desarrollo espiritual nos encontramos. Todavía apegados a nuestros juguetes, con muchas dificultades para dejarlos, ya que tenemos un fuerte vínculo con ellos, pero sabemos que debemos hacerlo y estamos en esta transición. Bueno, con esto vamos terminando el video sobre la constitución septenaria del ser humano. Espero que les haya sido útil un poco para repasar y fijar los conocimientos. Sobre este tema todavía nos queda una clase y en las clases siguientes sobre karma, sobre reencarnación y el resto del curso, siempre vamos a volver a hacer referencia al tema de los principios del ser humano. Es por eso que consideramos que este tema debe ser comprendido lo mejor posible y sus conceptos fijados lo más profundamente que se pueda. Bueno, nos alegra tenerlos acá con nosotros, completando este curso inicial. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otros videos, espero. Hasta la próxima.